Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details. Bienvenidos a The Deep Dive. Como ya saben, la comunidad hispanohablante en Estados Unidos es cada vez más grande y por eso queremos dedicar este Deep Dive a un tema que les afecta directamente. Las relaciones entre Estados Unidos y México y, bueno, en particular, la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos mexicanos. Sí, sin duda, un tema bastante candente, ¿no? Y para entenderlo bien, vamos a analizar un artículo de AP News que nos llegó. Y este artículo, pues, nos ofrece una visión general de la situación, ¿no? Incluye las razones de la administración Trump para considerar esta medida, la postura de México y, pues, las posibles consecuencias, ¿no? Para ambos países. Exacto. Lo que queremos lograr en este Deep Dive es ir más allá de los titulares, ¿no? Y comprender las complejidades de este tema. ¿Por qué Trump está considerando esta medida? ¿Qué está haciendo México para evitarla? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias para la economía de ambos países? Pues para empezar, creo que es importante recordar que esta no es la primera vez que la administración Trump amenaza con imponer aranceles a México. En febrero de 2025 ya se había planteado una situación similar, pero al final se suspendió la medida. De acuerdo. Y en aquel entonces, la razón principal era la preocupación por el flujo migratorio en la frontera sur. Es la misma razón en esta ocasión. En parte, sí. El artículo menciona que la administración Trump argumenta que México y Canadá no han hecho lo suficiente para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. Entiendo. ¿Y cómo ha respondido México a esta nueva amenaza? La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura cautelosa, esperando a ver si la administración Trump realmente implementa los aranceles. Sin embargo, el gobierno mexicano ha presentado una serie de argumentos en contra de esta medida. ¿Cuáles son esos argumentos? Me imagino que México no se quedará de brazos cruzados. En efecto, México ha destacado la disminución en la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos en los últimos meses, así como la extradición de figuras importantes del narcotráfico, incluyendo a un individuo involucrado en el asesinato de un agente de la DEA en 1985. Es interesante que mencionen este caso tan antiguo. ¿Qué nos dice esto sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, precisamente ese es uno de los puntos que México está utilizando a su favor. Están argumentando que están cooperando activamente con Estados Unidos en temas de seguridad y que la imposición de aranceles perjudicaría esta colaboración. Tiene sentido, pero ¿está convencido Trump con estos argumentos? De acuerdo con el artículo, la administración Trump se mantiene firme en su postura, argumentando que no hay espacio para la negociación y que los aranceles se implementarán en los próximos días. Entonces parece que estamos ante un callejón sin salida. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta medida? Las consecuencias podrían ser bastante significativas, tanto para México como para Estados Unidos. Comencemos con México. ¿Cuáles serían los sectores más afectados por la imposición de aranceles? Los sectores más vulnerables serían aquellos que dependen en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos, como la industria automotriz, la agricultura y la manufactura. Un aumento en los precios de los productos mexicanos en el mercado estadounidense podría reducir la demanda y afectar la producción y el empleo en México. Y eso, a su vez, podría tener un impacto en la economía mexicana en general, ¿verdad? Menos empleos, menos consumo, menos crecimiento. Exactamente. Además, recordemos que muchos mexicanos dependen de las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos. Si la economía estadounidense se ve afectada por los aranceles, es probable que la cantidad de dinero que los mexicanos en Estados Unidos puedan enviar a sus familias también disminuya, lo que tendría un impacto social importante. Es cierto. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿cuáles serían las consecuencias de imponer aranceles a los productos mexicanos? Bueno, en primer lugar, los consumidores estadounidenses tendrían que pagar más por los productos mexicanos, lo que podría afectar su poder adquisitivo y generar inflación. Por otro lado, las empresas estadounidenses que dependen de insumos o productos mexicanos para su producción también se verían afectadas, ya que sus costos aumentarían. Entiendo. Y esto podría llevar a un círculo vicioso de aumento de precios y disminución del consumo, lo que perjudicaría a la economía estadounidense. Precisamente. Además, no podemos olvidar que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y la imposición de aranceles podría generar tensiones comerciales y políticas que afectarían la relación bilateral. Es un escenario complejo, sin duda.
Y para comprenderlo mejor, creo que es importante que hablemos un poco sobre qué son los aranceles y cómo funcionan en la práctica. Claro, un arancel es básicamente un impuesto que se aplica a los bienes que se importan de otro país. En este Sí. caso, si Estados Unidos impone un arancel del 25% a los productos mexicanos, esto significa que los importadores estadounidenses tendrían que pagar un 25% adicional sobre el valor de los productos que compran a México. Entonces, si un producto mexicano cuesta $100, con el arancel su precio subiría a $125. Exactamente. Y este aumento en el precio lo pagaría, en última instancia, el consumidor final. Ya veo. Entonces, la imposición de aranceles no es un asunto trivial. Es una medida que puede tener consecuencias importantes para la economía de ambos países. Así es. Y por eso es tan importante analizar cuidadosamente las posibles consecuencias antes de tomar una decisión definitiva. De acuerdo. En la segunda parte de este Deep Dive vamos a profundizar en las posibles consecuencias de la imposición de aranceles, tanto para México como para Estados Unidos. Y también vamos a explorar algunas alternativas a esta medida, buscando soluciones que beneficien a ambas naciones. Los esperamos en la segunda parte de este episodio, donde continuaremos analizando este tema tan relevante para nuestra audiencia. Retomando lo de los aranceles, creo que es súper importante entender las consecuencias, ¿no?, para ambos países. Totalmente. Dejando a un lado lo que dice cada gobierno, ¿qué impacto real podrían tener estos aranceles? O sea, en la vida de la gente. Bueno, empecemos con México. Si los productos mexicanos se encarecen en Estados Unidos por los aranceles, lo más probable es que las exportaciones disminuyan. Lo cual sería un golpe duro para la economía mexicana, ¿verdad? Sobre todo para aquellos sectores que dependen mucho de la exportación a Estados Unidos. Exacto. Podríamos ver una reducción en la producción, pérdida de empleo, sobre todo en sectores clave como la agricultura, la manufactura, y bueno, una desaceleración del crecimiento económico en general. Y eso sin mencionar el efecto dominó, ¿no? En otros sectores. Si la gente tiene menos dinero para gastar, el consumo interno también se ve afectado. Sin duda. Menos consumo significa menos ingresos para otros negocios y servicios. Eso puede generar una espiral, ¿no?, difícil de controlar. Y no olvidemos el impacto en las familias mexicanas, que dependen de las remesas, las que envían sus familiares desde Estados Unidos. Claro, si la economía estadounidense se resiente por los aranceles, pues es probable que la cantidad de dinero que los mexicanos en Estados Unidos puedan enviar a sus familias también disminuya. Sería como un golpe doble para muchas familias. Menos oportunidades de trabajo en México y menos apoyo desde Estados Unidos. Exactamente. Y desde el punto de vista estadounidense, aunque parezca que los aranceles solo afectan a México, la realidad es que también podrían tener consecuencias negativas para su economía. ¿En qué sentido? Porque si los productos mexicanos son más caros, no se beneficiarían las empresas estadounidenses que producen productos similares. Es un razonamiento lógico, sí, pero no siempre funciona así en la práctica. Si los productos mexicanos se encarecen, los consumidores estadounidenses tendrán que pagar más por ellos, o buscar alternativas que no necesariamente son de mejor calidad o precio. Lo cual podría llevar a un aumento de la inflación, ¿cierto? Así es. Y eso significa que el dinero de las familias estadounidenses tendría menos poder adquisitivo. Además, las empresas estadounidenses que utilizan productos mexicanos en su producción también se verían afectadas. Porque sus costos aumentarían. Y eso podría afectar sus ganancias o incluso obligarlas a subir los precios de sus productos. Exacto. Y eso podría generar una reacción en cadena que afectaría a toda la economía. Además de lo económico, podría haber algún impacto en las relaciones, digamos, políticas y comerciales entre México y Estados Unidos. Por supuesto, la imposición de aranceles podría generar tensiones, ¿no?, y desconfianza entre ambos gobiernos, lo cual podría dificultar la cooperación en temas como la migración, la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico. Es decir, que los aranceles no solo tendrían un impacto económico, sino que podrían afectar la relación bilateral en general. Exactamente. Y recordemos que México y Estados Unidos no solo son vecinos, sino que también son socios comerciales importantes. Ambos países forman parte del TMEC, ¿no?, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que regula el comercio entre las tres naciones. Y este tratado ha sido fundamental para el desarrollo económico de la región. Sin duda. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos podría poner en riesgo la estabilidad del TMEC y generar incertidumbre en el sector empresarial de los tres países. Entonces, la situación es bastante compleja.
Por un lado, la administración Trump argumenta que los aranceles son necesarios para proteger los intereses de Estados Unidos. Por otro lado, México argumenta que esta medida sería contraproducente, perjudicaría la relación bilateral. Y en medio de todo esto están los ciudadanos de ambos países, que podrían verse afectados por las consecuencias económicas y sociales de esta medida. Y es importante recordar que detrás de las cifras y los análisis económicos hay personas reales cuyas vidas podrían verse afectadas por la imposición de aranceles. Totalmente. Por eso, creo que es importante explorar alternativas a esta medida, buscando soluciones que beneficien a ambas naciones sin generar más tensiones o conflictos. En la tercera parte de este Deep Dive, vamos a analizar algunas de estas alternativas y a discutir las posibles soluciones a este conflicto comercial. Los esperamos para continuar con esta conversación tan importante. Pues hemos analizado las posibles consecuencias de los aranceles, ¿no? Y la verdad es que el panorama no parece muy alentador. Es cierto, la imposición de aranceles podría generar una serie de efectos negativos tanto para México como para Estados Unidos, pero como ya mencionamos, existen alternativas, ¿verdad?, que podrían ser más efectivas para abordar los desafíos que enfrentan ambos países. Exacto, alternativas que se basan en la cooperación y el diálogo. En esta última parte del episodio vamos a explorar algunas de estas alternativas con un poco más de profundidad. Empecemos con el tema migratorio, ¿no? Una de las principales preocupaciones de la administración Trump. En lugar de recurrir a los aranceles como medida de presión, se podría fortalecer la cooperación bilateral para atender las causas de la migración desde Centroamérica. ¿Y cómo se podría lograr eso en la práctica? Porque la migración es un fenómeno complejo con raíces profundas. Tienes razón. Una opción sería invertir en programas de desarrollo económico y social en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué tipo de programas serían? ¿Estamos hablando de ayuda humanitaria, inversión en infraestructura o algo más? Programas integrales, ¿no?, que fomenten la creación de empleo, mejoren el acceso a la educación y la salud y fortalezcan el Estado de Derecho. Se trata de brindar a las personas oportunidades para construir un futuro en sus propios países y así reducir la necesidad de emigrar. Es una visión a largo plazo, pero que podría tener un impacto real en la reducción de la migración. Si las personas tienen oportunidades en sus países de origen, es menos probable que arriesguen sus vidas en un viaje peligroso hacia el norte. Exactamente. Y esta inversión no solo beneficiaría a los países centroamericanos, sino también a México y Estados Unidos, al disminuir la presión migratoria en la frontera. Claro, porque al final del día, la migración es un desafío compartido que requiere soluciones conjuntas. No se puede resolver simplemente imponiendo aranceles o construyendo muros. Totalmente de acuerdo. Otra alternativa sería fortalecer los mecanismos de control migratorio en la frontera sur de México, pero con un enfoque humanitario y respetuoso de los derechos humanos. ¿Cómo se podría lograr ese equilibrio? Porque a veces pareciera que control migratorio y derechos humanos son conceptos opuestos. No necesariamente. Se podría aumentar la presencia de autoridades en la frontera, pero con la capacitación adecuada para garantizar que se respeten los derechos de los migrantes. También se podrían mejorar los sistemas de detección y control de migrantes, pero asegurando que los solicitantes de asilo tengan acceso a un proceso justo y eficiente. Y por supuesto, es fundamental combatir el tráfico de personas que se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes. Por supuesto. La cooperación entre México, Estados Unidos y los países centroamericanos es esencial para desmantelar las redes de tráfico de personas y llevar a los responsables ante la justicia. Pasando a otro tema clave, la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué alternativas existen a la estrategia actual, que parece estar llegando a un punto muerto? En lugar de utilizar los aranceles como herramienta de presión, se podría fortalecer la cooperación en materia de seguridad e inteligencia entre ambos países. ¿De qué manera? Compartir información, realizar operaciones conjuntas. Exacto. Se podría intensificar el intercambio de información sobre las redes de narcotráfico, realizar operaciones conjuntas para desmantelar los cárteles y trabajar en conjunto para combatir el lavado de dinero. También se podría colaborar en la capacitación de las fuerzas de seguridad de ambos países. Y no podemos olvidar la importancia de abordar el problema del consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública. Totalmente. Invertir en programas de prevención y tratamiento de adicciones en ambos países es fundamental. Atacar la demanda de drogas es tan importante como combatir la oferta. En resumen, existen alternativas a la imposición de aranceles que podrían ser más efectivas para abordar los desafíos que enfrentan México y Estados Unidos, alternativas que se basan en la cooperación, el diálogo y el respeto mutuo. Así es. Y es importante que la sociedad civil, los empresarios, los ciudadanos de ambos países se involucren en este diálogo y exijan a sus líderes que busquen soluciones conjuntas.
Porque al final, el futuro de la relación entre México y Estados Unidos depende de la voluntad de ambos países de trabajar juntos para superar los desafíos comunes. Y construir un futuro más próspero y seguro para todos. Con esta reflexión, concluimos nuestro deep dive sobre las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor este complejo escenario. Recuerden que la información es poder y que la participación ciudadana es fundamental para construir un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details.